Bien. Hola chicos, ¿cómo va? Espero que estén bien. Bueno, vamos a explicar un poquito sobre la clase 10, bien, que es sobre el Imperio Napoleónico. Bien, ¿se acuerdan que yo les había dado una línea de tiempos en los trabajos atrás donde figuraba todas las etapas de la Revolución Francesa? El Imperio Napoleónico es la última etapa de esta revolución. Yo acá les compartí un mapa, ¿sí? De Europa, de parte de Europa, para que ustedes puedan ver em, cómo estaba organizada Europa en ese momento. Si ustedes ven la Confederación del Rin, ¿sí? Que es el actual territorios alemanes, bien. Bueno, fíjense que está el Reino de Italia, Suiza, bueno, Francia, Reino Unido, ¿sí? España, Portugal, bien. Em, Si se fijan, y lo que es Italia está dividido en varios reinos, porque en principios del siglo XIX España todavía no estaba unificada, eran diferentes reinos. Así que bueno, ese era el panorama político bien de esta Europa. Bueno, la Revolución Francesa, como les decía, yo las quise dividir en dos partes porque para separar y ver la última etapa en Napoleón. Ustedes, Napoleón es una figura muy importante que ustedes saben, digo, es conocida, por más que ustedes no sepan mucho quién fue, ¿sí? Pero bueno, Napoleón, les cuento un poquito, nació en Córcega, bien, ¿sí? Eh, acá, esta islita, acá yo les estoy mostrando con el cursor, bien, y este era un territorio francés en ese momento. Bueno, eh, y él hablaba italiano, pero estudió, ¿sí? La carrera militar en escuelas francesas. Cuando da comienzo la revolución, Napoleón no estaba de acuerdo con las ideas de la revolución, sobre todo que la revolución francesa tiene ideas muy, valga la redundancia, muy revolucionarias, muy bruscas, ¿sí? Contrario a todo lo que se venía viviendo en Europa, en la mayor parte de Europa, rompió con todas las reglas, ¿bien? Recuerdan que vimos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es que marcar la igualdad entre las personas, ¿sí? Bien. Pero Napoleón con esto sí estaba de acuerdo, pero en realidad con la revolución en sí no estaba de acuerdo. Era un hombre muy culto, ¿sí? Entonces había sido influenciado por las ideas de los filósofos, bien, franceses de la época de la Ilustración del siglo XVIII, de Rousseau, por ejemplo. Y él utilizó todo esto a su favor. Bien, bueno, Napoleón, ¿cómo llega al poder? Bueno, Napoleón llega al poder primero porque es militar y empieza a escalar, ¿sí? Va a formar parte de la revolución, va a entrar, va a tener algunas grandes batallas y bueno, y aquí esto es lo que va a provocar que pudiera avanzar. Bueno, él llega avanzando políticamente porque tiene influencias, ¿sí? El panorama militar sociopolítico de Europa era, ¿sí? Cerraba todo para que Napoleón pudiera llegar. Napoleón llega al poder, primero como cónsul, bien, y después de un trayecto le empieza a tomar cada vez más poder, triunfa en varias batallas, sigue expandiendo la revolución en Europa, no solo con las ideas, sino en la expansión militar, bien. Entonces, bueno, Napoleón termina, ¿sí? ¿Por qué dijimos imperio napoleónico? Bueno, porque él anhelaba, ¿sí? Unificar Europa bajo su mando. Y esta Europa iba a terminar él haciendo, se iba a determinar, digo, proclamando emperador, y con esto concentrando los poderes. Pero tan malo no fue, porque gracias a él, el mundo occidental tiene el Código Civil, lo que se llama. Él creó el primer Código Civil. Entonces, miren qué importante fue. Por ejemplo, en el Código Civil son las normas de la sociedad civil, por ejemplo, incluyó en ese Código Civil el divorcio, que hasta el momento esto no estaba permitido, pero esto era súper importante.
Él incluyó el Código Civil por una cuestión personal, porque él quería divorciarse de su mujer para casarse con otra que era de la nobleza y ahí tener un título noble. Pero bueno, no importa. Esto benefició a muchas personas. Abolió los títulos de nobleza también, entonces esto declaraba que todo el mundo era igual, pero bueno, tendría estas cuestiones. Bien, volvamos a la parte política. Napoleón se autoproclama emperador, y esto, ¿por qué se autoproclama? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de absolutismo monárquico, sí, el emperador, sí, los reyes, su poder, ¿quién legitimaba su poder? Su poder, ¿se acuerdan que era Dios? ¿Sí? Que ellos decían que eran los representantes del poder divino, Dios, ¿sí? Les llegaba el poder de Dios. Bueno, en este caso Napoleón, ¿sí?, se autoproclama emperador y quien lo tendría que coronar en una ceremonia sería el Papa. Pero en este caso el Papa no accede a esta situación, sí participa de la ceremonia y se termina proclamando emperador. Bien, si ustedes ven en este mapa que yo les proporcioné, bien, yo lo voy a marcar con el cursor, ¿sí? Hay una franjita que bordea el norte de Europa, color más celestita, sobre la costa, pero termina cuando inicia Portugal. Y al sur de Europa, ¿sí?, pasa lo mismo. Si se fijan, esa franjita también celeste bordea Europa, pero no Portugal. ¿Esto por qué? Portugal va a ser porque Napoleón, a medida que va expandiendo, ¿sí?, y anexando territorio, hay diferentes formas de anexar territorio. Una es por conquista y apoderarse del territorio, que esto lo va a hacer, ¿sí?, lo va a hacer con varios territorios, ¿sí? La parte de, por ejemplo, de Italia va a ser va a ser países dominados por Napoleón, donde él va a poner inclusive hasta familiares en los gobiernos, en los tronos, y le van a denominar reyes, ¿sí? Pero él va a ser el emperador. Y, por ejemplo, España, bien, donde que España era su aliado, pero después lo termina dominando, conquistando, y va a poner a su hermano José Bonaparte como rey de España. Les contaba que había varias maneras de que Napoleón influya y domine Europa. Había estados aliados, que entonces un estado aliado, ¿sí?, como ustedes ven, por ejemplo, Prusia, el imperio austríaco, ¿sí? Bien. Esos son estados aliados a Napoleón. Son independientes, pero son aliados, o sea, apoyan a Napoleón. Y los estados, ¿sí?, satélites, va a llamar ahí una parte que se llama estados satélites. ¿Por qué? Porque son estados, bien, que van a tener su propio gobierno, pero este gobierno va a ser absolutamente dirigido por Napoleón. O sea, van a ser como una especie de marionetas. ¿Bien? Entonces esos estados, por ejemplo, Bélgica fue un estado de esta, ¿sí? Fue un estado de esta característica. Bien, y bueno, y después los estados propios que conquista. Pero una particularidad, ¿sí?, que va a pasar, es que yo recién les decía esta liñita en el norte de Europa, que no cubre Portugal, y también hacia el sur pasa lo mismo, que bordea Europa, pero no cubre Portugal. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven, dice una flechita y dice bloqueo continental. Bien, ¿qué es esto? Recuerden que en este momento la revolución industrial está en Inglaterra, está en pleno auge. Bien, Inglaterra está produciendo mucho, necesita nuevos mercados para vender y para obtener materias primas también. Pero Europa es un mercado no de que obtenga materias primas, sí para vender. ¿Qué pasa? El Reino Unido, ¿sí?, Gran Bretaña, Inglaterra, no es aliado de Napoleón, todo lo contrario, es enemigo. Entonces, Napoleón en 1800 va a provocar lo que se llama un bloqueo continental, ¿sí? Este bloqueo, en realidad, es como Napoleón domina Europa continental, lo que va a hacer es prohibir la entrada de productos ingleses a Europa.
o sea, la comercialización de estos productos. ¿Bien? Esta situación va a provocar, obviamente, que Inglaterra tenga que salir a buscar nuevos mercados y a buscar nuevas rutas, que en realidad va a terminar buscando hasta nuevos mercados y nuevas rutas en el Río de la Plata. En 1806 se van a producir las primeras invasiones inglesas, es parte de esto, está todo conectado, la Revolución Francesa, la Revolución de Mayo, la Revolución Industrial. Bien, pero eso lo vamos a dejar un poquito de lado. Bueno, una vez provocado este bloqueo, claro, Inglaterra no puede comerciar. Pero ¿por dónde sí va a entrar mercaderías? ¿Y por dónde sí? Yo les decía que esa liñita de bloqueo, si se fijan, en Portugal no la tiene marcada. ¿Por qué? Porque Portugal era un aliado, no de Napoleón, de Francia, sino de Inglaterra. Y por ahí Inglaterra enviaba no solo mercaderías, sino tropas. ¿Para qué? Para hacerle frente a Napoleón. Bien, en 1805 van a surgir dos batallas muy importantes. Una que es la de Trafalgar, que es una batalla que se va a dar en el mar, y acá es donde va a surgir entre Napoleón, Francia, ¿sí? Los principales combatientes, y Reino Unido, y quien va a salir ganando en esta batalla de mar va a ser Reino Unido. Recuerden, en el siglo XIX, Inglaterra se va a transformar en la gran potencia mundial y sobre todo dominadora de los mares. Bien, una gran y poderosa, ¿sí? Armada. Entonces esto a Inglaterra la va a beneficiar. Bien, pero a su vez en Austerlitz, ¿sí? Cerca de Austria, va a haber una batalla que es esta de Austerlitz, también en 1805, que es por tierra, en la Europa continental. También entre Napoleón, las fuerzas de Napoleónicas y los enemigos de Napoleón. Pero en esta batalla Napoleón va a salir triunfante. Entonces acá Napoleón se consolida como el dueño de la Europa continental. E Inglaterra como la dueña de los mares. ¿Sí? Bien, hasta ahí estamos bien. Pero bueno, Napoleón va a dominar, ¿sí? Todas estas Europa con gran fuerza, hasta que se va a encontrar que dentro del territorio ruso, porque quiere invadir Rusia, hay una batalla, ¿sí? Donde no solo la inferioridad de condiciones, sino que el clima tan frío de Rusia va a hacer que Napoleón pierda y esto va a ser su principio del fin. Pero a mí lo que más me interesa es que ustedes sepan bien que Napoleón era aliado de España. Y acá tenemos una gran, va a surgir un gran problema. ¿Por qué? Porque si España es aliado, Napoleón no lo va a atacar. ¿Sí? Pero recuerden que les había dicho que Portugal era el aliado de un enemigo de Francia, que es, ¿sí? Reino Unido. Pero ¿qué pasa? Por mar no puede ir Napoleón, porque quien domina los mares es Inglaterra. Entonces quiere conquistar toda Europa, quiere conquistar Portugal y ahí detener la entrada de los ingleses al territorio continental, pero no puede ir por mar. Entonces, ¿cómo? ¿Por dónde puede ir? Es por tierra. Bien. Entonces va a pedir permiso al rey de España, pues si puede pasar por su territorio, las tropas pueden pasar para poder invadir, ¿sí? Portugal. El rey de España le dice que sí, bien. Y ya que estamos, dijo Napoleón, si yo paso por acá y tengo que invadir Portugal y España es un territorio que también es europeo y no me vendría mal, termina conquistando, ¿sí? Bien, en 1808, España. Y se apodera de España y aquí introduce a José Bonaparte, que va a ser su hermano, como rey de España. Encarcela al rey, ¿sí? ¿Se acuerdan Fernando VII? Algo habrán visto en la primaria, ¿sí? Hace bastante tiempo, que era el rey, ¿sí? Español, que va a terminar preso. Bien, y gracias a esto, después, un tiempo después, las colonias, ¿sí? Americanas se van a empezar a rebelar, y de acá viene la Revolución de Mayo. Así que bueno, esto es un resumen
chiquito, cortito, una explicación, espero que les sirva. Yo les agregué un texto, bien, en el trabajo de la clase 10, un video también que acompaña la explicación, que está muy bueno para que ustedes hagan una serie de actividades. Bueno, espero que las puedan resolver y si tienen dudas, por favor, me consultan. Y bueno, y acá estamos. Y cualquier cosa, sí, por favor consúltenme porque saben que respondo. A veces tardo un poquito, pero bueno, pero yo les respondo. Y a cuidarse mucho. ¿Sí? Les mando un beso, un abrazo y que tengan una buena semana. Y nos vemos pronto en las clases en vivo, que estoy muy ansiosa por dar clase en vivo. Así que les mando un gran beso. Ay, no sé qué dice. No sé, es que no sé qué dice. Ah, es que tengo que parar la grabación. Ay, no, lo tengo que hacer de nuevo, me muero. Y sí, porque no voy a dejar todo esto ahí.